Vamos a ver el tema. Digan conmigo, el campo del alfarero. Una vez más digan conmigo, el campo del alfarero. Una vez más digan, el campo del alfarero. Hoy vamos a aprender que hay una diferencia de lo que es el campo del alfarero y lo que es la casa del alfarero. Dios quiere sacarme a mí y a cada uno de ustedes del campo del alfarero y llevarnos a la casa del alfarero. Hoy en este domingo estamos aquí en la casa del alfarero. Esa es la meta y Dios quiere sacarnos de allí. Y hace mucho tiempo yo siempre les cuento una historia de algo. Me gusta ver mucho los documentales con mi esposa. Ahorita estoy viendo otro documental y es cuando Dios me da temas. Yo hace tiempo vi un documental de un show que le llaman el reality show, o lo que es talento. Y en el talento yo vi que había una mujer, vamos a poner la foto de la mujer. Esa mujer a mí me impactó. Yo personalmente vi que su apariencia no era congruente con su talento. Su apariencia no era congruente al talento que había dentro de esta mujer, de esta mujer llamada Susan Boyle, que fue en el 2009 y ella ganó el concurso. Nadie se lo esperaba, se empezaron a burlar de ella, la empezaron a menospreciar y no pensaban lo que ella traía y portaba por dentro. Yo quiero decirles que todos, comenzando con Gaby, su esposo, todos los que estamos aquí, no sé, hay veces nuestra apariencia o hay veces la manera que nos ha ido en la vida, es una manera a lo mejor no es congruente a lo que tú y yo traemos adentro de nosotros. Si tú supieras, más que un talento, más que un don, tú y yo portamos la presencia de Dios. Tú y yo cargamos la gloria de Dios adentro de nuestros corazones. Por eso no importa lo que uno vea por fuera. Muchas veces uno ve el barro, ve el vaso, pero lo que uno porta por dentro es diferente. Voy a comenzar con este versículo de 2 de Corintios 4 y de allí yo parto. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál tesoro? La gloria de Dios, la presencia de Dios, la unción del Espíritu Santo, su gracia, su amor. Yo soy un vaso de barro. Diga conmigo, yo soy un vaso de barro. Y el tesoro está en este vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dice que aunque estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, los vituperios de Jesús, los sufrimientos de Jesús, para que también la vida de Jesús pueda salir como la voz de esa mujer. ¿A través de qué? ¿A través de qué? De nuestros vasos de barro, a través de nuestros cuerpos. Dice este pasaje, lo habla Pablo, que el tesoro está en vasijas comunes, vasijas temporeras, vasijas de grande. Pero lo que hay dentro de mí, de ti, es más grande que lo que podemos nosotros imaginar. ¿Cuántos dicen a Dios, gloria a Dios? Usted ve que Jesús escogió 12 discípulos y los 12, algunos de ellos eran necios, iracundos. Había 2 que le llamaban los hijos del trueno. ¿Y sabes quién era uno de ellos? ¿Recuerdan? A ver, mencióneme uno. Era Juan. Pero ¿sabes que Juan es el discípulo amado?
Pero fíjate, comenzó con una ira tremenda, era iracundo, era intolerante, narcisista. Pero el tesoro que Dios depositó en la vida de Juan lo comenzó a transformar. Por ejemplo, si vemos la vida de Pedro, un simple pescador frustrado, Dios lo convirtió en un poderoso pastor de las ovejas, que escribió Primera de Pedro, Segunda de Pedro y Tercera de Pedro. Pedro no sabía hablar, era un hombre simple, era un simple pescador, pero escribió 3 libros. Digan conmigo, 3 libros. Hace como 4 días le pregunté otra vuelta a Dios. Yo estaba en la mañana, a las 3 de la mañana. A veces que Dios me despierta a las 3 de la mañana y comencé en mi mente a pensar. Y no sé si era de Dios, pero antes lo he sentido. Me dijo, escribe un libro. Yo te he dado mucha sabiduría a ti. Te he dado muchos códigos de sabiduría de la familia y del matrimonio. Escribe un libro. Y lo estoy llevando a Dios y le estoy tratando de decir a Dios. Dice, déjame un legado de 40 años de ministerio que tú has puesto aquí en la vida y en la tierra. Entonces son cosas que Dios depositó dentro de nosotros. Para una maestra, cuando me veía a mí, decía, este niño es un burro. Pero no, cuando venimos a Dios, Dios depositó en nosotros un arsenal de grandeza, de amor, del favor de Dios, una hermosura de su conocimiento. Gracias a Dios por lo que Dios depositó dentro de nosotros. Algo vio Jesús en Pedro, más que un simple pescador frustrado, convirtiéndolo en un pastor de las ovejas. Bueno, ahora voy a hablarles un poco del más fellito, de Judas. Tal vez no ha escuchado muchos mensajes de Judas, pero les voy a dar 3, 4 consejos de Judas. ¿Por qué yo escogí el tema, el campo del alfarero? Porque allí fue donde él se suicidó. En el campo del alfarero. Ahí se reventó la cabeza. Judas, lo vamos a ver. Ahí se quitó la vida. ¿Por qué está hablando usted así, pastor? Estoy hablando así. ¿Saben por qué? Porque a lo mejor a alguno de ustedes le ha pasado por la mente algún pensamiento de suicidio, puede quitarse la vida o no vivir. Como dijo el cantante, quisiera dormir y no despertar jamás. Pero Dios me trajo a mí para sacarte hoy del campo del alfarero y llevarte a la casa del alfarero. Denle un aplauso a Cristo Jesús. Si tú estás pasando depresión, pensamientos de fracaso, de suicidio, de pérdida, hoy este es tu domingo para escuchar este mensaje. Entonces, ¿por qué voy a hablar de Judas? Porque para mí algo vio Jesús en Judas para escogerlo y llamado a ser su discípulo. Algo vio en él. ¿Cuántos de ustedes confían en cualquier persona sus finanzas? Las poquitas que tengamos, ¿verdad? ¿Tú confías en cualquier persona tus finanzas? ¿Verdad que no? Jesús lo escogió porque confiaba y llamaba a Judas. Por eso lo escogió, porque Judas tenía un gran potencial. Judas vio algo, Jesús vio algo en la vida de Judas, por eso lo escogió, para darle el dinero a Judas. Para mí, lo amaba mucho, muchísimo que lo amaba. Judas tenía el potencial de cualquiera de los 12 de hacer grandes cosas, de escribir grandes libros, pero su historia no terminó con éxito. Usted sabe, su historia tuvo un final. Mateo 27, ahora sí, del 3 al 8. Vamos a leerlo. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30
piezas de plata a los principales sacerdotes. Ojo, a Judas no era tanto el dinero. Él lo tiró. He threw the money in the floor. Look at. Muchos dicen, no era el dinero, no era tanto, era otra cosa. Les voy a dar 3 consejitos. Él aquí lo aventó al suelo. Si fuera tanto el dinero, ¿para qué eran 30 silver coins, monedas de plata en aquel entonces? Para ponerse unos dientes y uno de plata, ¿no? Pero dice aquí, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, las tiró, salió y se fue. ¿Y qué pasó? Se suicidó, se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, muy espirituales. Se acababan de traicionar a Jesús. Dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Después de consultar, compraron con ellas el... ¿Qué? ¿Cómo se llama el tema? ¿Qué compraron con las 30 monedas de plata? Compraron el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy el campo de sangre. El campo del alfarero significa 2 cosas, pero hoy nomás te voy a hablar de una sola cosa. Vemos aquí lo que hizo Judas. El campo del alfarero era el lugar donde los alfareros tiraban las vasijas rotas. Se les quebraba una, salía mal, tiraban las vasijas rotas. Allí era el basurero donde ellos iban a tirar cada pedazo que no servía, cada pedazo roto. No sé yo, pero yo así sentí que cuando era chico y luego crecí, de todas cosas y los traumas que traía, yo sentí que mi corazón era pedacitos así, pedazos así. Hay veces que el hombre te tira en el campo del alfarero, pero gracias a Dios que las manos de Jesús no son así. Él recoge cada pedacito de tu vida y de mi vida, de lo que hayas pasado y estés pasando. Él no desperdicia nada. Porque en la casa, no en el campo, en la casa del alfarero no hay basurero. Es diferente. Ahorita lo vamos a aplicar al final. Pero era el terreno, el lugar donde tiraban las piezas rotas, lo que no servía. Este terreno se veía infértil. Un terreno que no servía. Judas lo pudo haber alcanzado todo, pero terminó quitándose la vida en el campo donde estaban
las piezas rotas que todos los alfareros iban a tirar al basurero. Toda vasija rota que no servía. Era un lugar donde no se produce nada. Y hay que recordar que Judas no siempre fue Judas. Y yo quiero decirles a todos que todos podemos llegar a correr el mismo peligro. Judas no siempre fue Judas. Él no siempre fue Judas. Por eso Dios lo escogió. Jesús lo amaba mucho. Le confió el dinero. Le confió todo. La vida cristiana, he pensado yo a través de los años, que nos expone a muchas cosas. Si no guardamos el corazón, nos puede llevar a reventar la cabeza como Judas. Ahorita estamos viendo todo el reportaje de este hombre llamado Jeffrey Samson, ¿o qué? ¿Cómo se apellida? Epstein. Wow. Pero hay muchos políticos ahí metidos. Wow, como usted dice, todos no comienzan como Judas, pero si nosotros no cuidamos nuestro corazón, nos puede llevar a reventar al campo del alfarero como Judas, hacer las mismas decisiones. Hubo momentos que Satanás le posesionó su corazón, dice la Biblia, y también dice la Biblia que alguien pues sabemos que alguien lo tenía que entregar, pero no tenía que ser Judas. Alguien lo tenía que entregar. ¿Pero por qué Judas? Podido haber sido Pedro, Juan, Andrés o otro, que alguien lo iba a entregar, sí. Pero no tenía que ser simplemente Judas. Pero cualquiera lo hubiera hecho. Pero Judas, para mí, no supo corregir sus errores y perdió la vida. Veamos razones por qué. Número 1. Se le metió la codicia al corazón a Judas. Los 3 años que estuvo con Jesús, la codicia entró a su corazón. Recuerda que a Judas no le importaba el dinero. El dinero lo tiró al suelo. Pero la raíz comenzó cuando Judas se la pasaba nomás cuestionando qué hacía Jesús y por qué. ¿Por qué vas a hacer eso con esas ofrendas que te están dando, Jesús? ¿Qué se va a hacer con esto que están haciendo acá, Jesús? Él se la pasaba cuestionando en su vida. Y así comienza en muchos tratando de cuestionar y decidir dónde se deben poner las finanzas. Miren lo que dice. Judas fue ungido en Betania por María, una mujer de alabastro de perfume muy caro. Y Judas dijo, ¿por qué ese perfume no fue vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Y qué le dijo Jesús? Judas, ¿por qué cuestionas? ¿Qué se tiene que hacer con la ofrenda de esta mujer? ¿Por qué cuestionas hacia dónde se debe de gastar ese dinero? ¿A ti qué, Judas? Los pobres siempre los tendréis en la vida, pero a mí no siempre me vas a tener. Entonces, uno de los problemas de Judas es que se le metió la codicia a su corazón. Y así como Judas, muchos pueden terminar en el campo del alfarero, en un lugar que no sirve para nada. Que Dios nos ayude. Digan conmigo, que Dios nos ayude. Alguien me preguntó un día a mí, hablando, yo no voy a hablar de esto. Yo desde niño me enseñó mi mamá a diezmar. Y yo soy pastor y sigo eso con mi esposa. Desde que nos fuimos a la luna de miel, nos dieron un dinerito y le sacamos a Dios lo que es de Dios. No sé, pero ese soy yo. Ese soy yo. Lo vivo, lo practico, lo creo. Y me preguntaron, pastor, ¿qué es el diezmo? Y les dije, la primera cosa, el diezmo es un misterio. Son cosas profundas. Y hay veces que necesitas la revelación de Jesús, pero es algo que haces con tu corazón. Esa es mi respuesta. Yo estoy endeudado con Dios más que el diezmo. Yo estoy endeudado desde el momento que pongo el pie para caminar. Le debo a todo Dios, hasta el oxígeno se lo debo. ¿Qué tanto es el 10? Yo le debo mi vida, mis ojos, mis oídos, mis manos. Es
Estoy endeudado con Dios. Pero cuando traes esa revelación, le dices, ¿sabes qué, Señor? ¡Wow! Me pides lo más mínimo como un principio. Pero estoy endeudado contigo como una manera tremenda. Les digo esto para que cuidemos nuestro corazón, que no entre la envidia y empecemos a cuestionar a Dios. ¿Por qué se tiene que hacer así? ¿Por qué se tiene que hacer así? ¿Por qué tiene que ser? Yo le debo a Dios mi vida, mi ser y mis finanzas. Y si Dios no me levanta cada mañana, entonces yo no puedo ir al trabajo. ¿Cuántos estamos aquí por la pura gracia de Dios? ¿Cuántos estamos aquí? ¿Cuántos saben que usted no piensa para respirar cuando se duerme? Usted no piensa, pero es la gracia de Dios. Por eso muchos que batallamos con sleep apnea, le decimos gracias, Padre, porque aunque sea me despiertas tosiendo, pero me despiertas. Usted no tiene algún esposo que ronca. Agar tiene ese tipo de problema, Número 2, es que Judas tuvo las expectativas incorrectas de cómo las cosas deben de pasar y cómo las cosas deben de suceder. Muchos cuestionamos a Dios diciendo, ¿por qué me está ocurriendo esto a mí? ¿Por qué dejaste que me pasara aquello a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Expectativas incorrectas pensando también que jamás me podría pasar esto a mí. Pero luego te pasa. Judas tenía esas expectativas incorrectas, que eso no le iba a suceder. Judas comenzó a tener las expectativas incorrectas pensando de cómo es que las cosas deberían de ocurrir, cómo es que las cosas deberían de pasar y cómo es que las cosas deberían de suceder. Nosotros, hermanos, no tenemos el control de nuestra vida, ni de nuestros hijos, ni de nuestro futuro. Y no debemos cuestionar a Dios, ¿por qué me está pasando esto a mí? Más bien hay que decirle, Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto que estoy pasando? ¿Qué me quieres enseñar, Padre? ¿Qué me quieres mostrar? Porque cuando cuestionamos mucho a Dios así, somos malagradecidos. Y ahorita pasó el Thanksgiving. Yo le doy gracias a Dios hasta por cosas que yo no entiendo. Digo, no entiendo lo que está sucediendo, lo que me pasó, lo que me está pasando. Tú sí entiendes, tú ves mejor que yo. Tú conoces, es más, Dios ya ve el futuro desde hoy, desde el pasado, ya ve mi futuro. I don't understand, pero Señor, me someto a ti y coopero con la gracia de Dios, nada más que no me dejes. Ayúdame a seguir adelante. Entonces Judas tenía sus expectativas incorrectas. Y número 3, Judas trató de ayudar a Dios. Trató de provocar que las cosas pasaran en el tiempo que él quería que ocurrieran y como él quería. Por eso Jesús un día le dijo, mira, lo que vas a hacer ya hazlo. Porque Jesús un día les dijo, alguien me va a entregar. Lo que vas a hacer, hazlo, pero ya. Y esto le sucedió a Abraham, tratando de acelerar las cosas con Agar. Si Dios le dijo a Abraham que las cosas iban a pasar con Sara, ¿qué tenía que hacer con Agar? ¿Cuántos de nosotros Dios no nos ha dicho, espérate, yo te voy a dar, no es con Agar, es con Sara? Espérate, miren el conflicto del Medio Oriente, de todos los talibanes y los árabes, es el conflicto con los ismaelitas. Los ismaelitas, muchos son de los ismaelitas. ¿Por qué? Por un error. Por un error. Por querer tratar de ayudar a Dios. ¿Cuántos creen que Dios no necesita ayuda? Hay veces, yo lo digo por mí, porque hay veces que yo le digo, Señora, en vez de pedirle por alguien, ilumínalo, digo, elimínalo. Dios dice, yo no necesito tu ayuda, Gama. Para nada. No me cuestiones. No trates de ayudarme. No agarres una tuerca con un tornillo que la rosca es diferente.
al tornillo, aunque parece igual, y luego muchos de nosotros trasroscamos cosas en nuestro matrimonio, en nuestra vida, porque quisimos hacer las cosas a fuerzas, y esto, y si hago esto, y si hago aquello, y si me pasa aquello, y si compro aquello, y si hago esta decisión, entonces voy a hacer esto, entonces me va a salir bien, entonces me van a ayudar bien. No way, José. It's not in your ways, it's in God's ways. Nunca tratemos de ayudar a Dios, porque Dios es Dios todopoderoso. Él lo sabe todo, Él está en control de todo. Él camina en las alas del viento. Las nubes son su carroza, son el polvo de sus pies. Él tiene numeradas las olas y dice que somete el orgullo de las olas. Yo observo y veo arriba y veo a veces las estrellas y digo, wow, esto me cuenta la gloria de Dios, el firmamento. Veo una mariposa, cualquier lugar uno ve la obra de Dios. Dios no necesita nuestra ayuda, es lo que necesita uno, que le obedezca. Y esto fue lo que le sucedió a Judas, que llegó a cometer este error. Y a todos podemos cometer este error de querer acelerar las cosas. Pero lo más difícil de Judas fue el problema de no saber trabajar con las acciones que tomó. Número uno, Judas pensó que con el error que había cometido, todo se había perdido. Y es el problema de muchos de nosotros y de muchos de los cristianos y de ustedes. Porque cometen errores, porque hay cosas en la vida y piensan que todo se derrumbó en tu vida, que ya no hay solución, que no hay remedio, que ya no hay vuelta de hoja. Y eso fue lo que pensó Judas. Por eso cuando vio las monedas y dijo, he vendido sangre inocente, y fue hasta el lugar del campo del alfarero y ahí se quitó la vida, porque pensó que ya no tenía ninguna otra oportunidad. Y es el problema que nos puede pasar a cada uno de nosotros, pensar que con el error que cometimos todo se ha perdido. Hermanos, ustedes no creen que yo he cometido errores en la vida, pero mira, todavía aquí estoy. Por la gracia de Dios soy lo que soy, pero no me he querido tirado en el campo del alfarero, sino que Dios mete su mano y me vuelve a curar, me vuelve a remendar, me vuelve a sanar y me vuelve a hacer otra vasija diferente. Aleluya. Estoy hablando a alguien aquí esta mañana. Le estoy hablando a alguien aquí esta mañana. Tal vez piensas que por el error que cometiste, por el pecado que hiciste, por la mala decisión que hiciste, que Dios ya no te ama, que Dios ya no te perdona, que Dios ya se olvidó de ti, que ya perdiste tu don, tu llamado. Nada de eso. No hagas lo que hizo Judas, pensando que el error que había cometido, todo se le había perdido. Pensar que un error que lo cometió, se terminó todo. Pero el juego no se terminó hasta que Dios no termina con cada uno de nosotros. El juego no se acaba hasta que Dios no dice, se acabó. Pero todavía no se acaba. Todavía su gracia, su amor y su perdón sigue vigente hoy en día y este domingo aquí en la tierra. Su amor, su gracia y su perdón para sacarnos del campo del alfarero, llevarnos a la casa del alfarero. El juego no se acaba hasta que Dios no dice, se acabó. ¿Y sabes hasta cuándo Dios dice? Hasta que el día que te llama a cuentas. Dice un proverbio, más vale un perro vivo que un león muerto. Porque el perro, aunque tenga pulgas y esté flaco, está con vida. Pero el león, aunque sea león, ya está muerto.
ya pasó todo. Pero si estás aquí y si hoy es domingo y estás con vida y has cometido errores y has hecho más decisiones, Dios no ha terminado contigo. Él te sigue amando, perdonando y viendo el potencial que tienes, y Él va a cumplir su propósito si tú le permites que te saque del campo del alfarero a la casa del alfarero. Pero si quieres llorar por los errores con autolástima, autoconmiseración y tomar malas decisiones, te puede pasar como a Judas y aún tener pensamientos de suicidio. Mejor le quito la vida, ya para qué, ya no tiene solución, estoy fregado, nadie me quiere, todo me sale mal, Dios se olvidó de mí, no tengo dinero, no sé, no puedo. Pero quiero decirte que aquí está el alfarero que se llama Jesucristo para sacar todos los pedazos del campo del alfarero para que no te revientes la cabeza como Judas. Jesucristo tiene la última palabra. Y mientras usted esté con vida, aquí está Jesús, porque lo ama, lo perdona, lo redime y le da otra oportunidad. ¿Cierto o no cierto que le dio una oportunidad a Pedro? Cuando dijo, me vas a negar, y 3 veces. Es más, la Biblia dice que Pedro lo maldijo. Maldijo a Jesús. Pero Jesús todavía se le quedaba viendo. Dijo, Pedro, ¿me amas? Porque el amor de Cristo nunca se termina. Aun cuando Judas lo fue a entregar, usted ve cuando Jesús se le quedó mirando, le dijo, ¿a qué has venido, amigo? Wow. Decirle a alguien que te está traicionando, amigo, ¿a qué has venido, amigo? ¿Con un beso entregas a tu maestro? El amor agape de Dios no se puede explicar con la razón humana. Se requiere un acto de fe que tú allí donde estés, tú tengas. Y si sabes que de niño o niña tu vida alguien te lastimó y te hizo pedazos, no te quedes en pedazos. Deja que Dios recicle cada pedazo, lo vuelva a unir y te haga la vasija que Dios quiere que tú seas. Una vasija con propósito. Amén. Con bendición, con llamado, con poder, con la gloria de Dios. Es lo que Dios me está hablando a mí y te está hablando a ti. Entonces Judas pensó que con el error que había cometido todo se había perdido. No lleguemos al punto de decir todo se acabó, porque así pensó Judas. Número 2, Judas fue a arrepentirse al lugar incorrecto. Llegó, fue y arrojó las monedas. ¿A quién? ¿A quién se las entregó? Recuerda, ya leímos. A los sacerdotes. Digan conmigo, a los hombres. Digan conmigo, a los hombres. Fue y se arrepintió y dijo, aquí están sus fregadas monedas. Yo no he entregado. Y vino al campo del alfarero y se reventó la cabeza y se quitó la vida. ¿Qué dice el punto número que les dije ahorita, el que les leí? Que Judas pensó que con el otro, el segundo, vamos más adelante. Allí, fue a arrepentirse en el lugar incorrecto. Él fue a arrepentirse to the men, con los hombres. En vez de irme a arrepentir con los hombres, Pastor Gamaliel, ¿qué voy a hacer yo? Venir a la cruz
Hay lugar al pie de la cruz. Venir a Jesucristo, no a los hombres. Venir con Cristo y decirle: he pecado, he cometido error, hice esta mala decisión. ¿Y sabes qué? Él te perdona. Nunca te condena. El hombre. Por eso le dijeron: ¿y a nosotros qué? Eso es tu culpa. Y hiciste la decisión. Un día, David censó al pueblo y Dios le dijo que no. Y le desobedeció. A mí me gusta mucho David porque siempre que cometía errores, él sabía el lugar correcto en donde arrepentirse. Siempre se iba con Dios. Le dijo: David, me desobedeciste, cometiste un error. Escoge al hombre o a Dios. Escoge la espada del hombre, o que te juzgue el hombre, o vienes a la cruz de Cristo. ¿Recuerda usted? ¿Y qué dijo David? Señor, tú corrígeme, tú disciplíname, tú sáname, porque tú conozco que eres un Dios de amor, de gracia y misericordia. El hombre no perdona. El hombre es cruel. El hombre te da la espalda. Y el hombre te dice como a Judas: ¿y a mí qué? Ese es tu problema. Pero cuando venimos a arrepentirnos al lugar correcto, si tú estás aquí este día, es porque esta palabra era para ti. Si vienes al lugar correcto, Él no te da una segunda oportunidad. Él te da muchas oportunidades. Yo me acuerdo siempre la historia de un muchacho que se le portó muy mal a su papá, y su papá le dijo que no se fuera de la casa, y él se fue, creció, el tren pasaba cerca, y un día quiso llegar a la casa de su papá y le dijo: papá, de todo lo que dice, si me perdonas, voy a irme en el tren hoy en la tarde a las 3 y quiero que pongas una banderita roja en el árbol de fuera de la casa, y yo sabré que tú me has perdonado. Y cuando iba acercándose el tren, desde lejos, ¿qué creen que vio? No vio una bandera, vio miles de banderas rojas, miles, diciéndole: welcome home, son. No pasó nada. Ese es el amor de Dios. ¿Por qué lo predica usted? Porque yo lo conozco. El problema entre veces uno con otro es que tú lo conoces aquí. Tiene que bajar aquí. Tiene que bajar aquí. Porque cuando de aquí, que te estoy escuchando ahorita, yo te digo: a ver, el amor de Dios, dicen el amor de Dios, y es bueno, tienes la data, la información. Pero si no baja la revelación, cuando baja aquí hay cambios. Porque estás agradecido, porque sabes que Él es real y que Él te perdonó, te sanó, te rescató y no te dejó tirado en el campo del alfarero. Y te levantas esta mañana y dices: gracias porque no hay sol. Yo digo eso porque a mí me gusta el sol. Pero tu misericordia es nueva cada mañana. Si supiera usted el pueblito de donde yo nací, en Uruapan, Michoacán, todos los días el cielo estaba azul, aunque llovía. Le batallo cuando veo los días medios abúlicos, medios depresivos así, y tengo que cambiarme el chip. Y digo yo: ay, ahorita un té de canela con guayaba,
Aleluya, y una cookie. Y con la misericordia y la gracia y el favor de Dios, aunque el mundo se ve que se está acabando o tu vida no, si sientes que no te calienta, quiero decirte que la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. Aleluya, grande es su fidelidad. Entonces Judas fue a arrepentirse al lugar incorrecto. ¿Qué haces tú cuando haces un mistake y haces un error? ¿Qué haces tú? ¿A dónde le corres? ¿Con el hombre o con Dios? Pero correrle al hombre te puede lanzar al campo del alfarero, allí, porque así lo pensó Judas. Judas fue a arrepentirse al lugar incorrecto. En vez de venir a los pies de Cristo, se arrepintió delante de aquellos que lo habían impulsado a hacer lo incorrecto. Pero una de las cosas más poderosas de David fue que cada vez que fallaba, en vez de huir de la presencia de Dios, corría hacia la presencia de Dios a arrepentirse. Y un día, Jeremías estaba muy triste por el pueblo de Israel que pecaba y desobedecía y volvía a cometer errores y pecaba y desobedecía, y él decía: oh, Señor, yo soy un profeta, ¿qué quieres que haga? ¿Qué les propongo a tu pueblo? Mira todos los errores que hay en el pueblo de Israel. Era un gran error para ellos y para Jeremías, no sabía qué hacer. Y dice la Biblia que Dios le habló a Jeremías en una desesperación que él tenía. Y dice Jeremías capítulo 18, del 1 al 6, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate. Estaba desesperado por el pueblo, porque veía que era rebelde, que sintió que Dios les había dado la espalda. Y dice: levántate, vete a la casa del alfarero. ¿Ya vio la diferencia? ¿A dónde fue Judas? Al campo, donde se tiraban los desperdicios de lo que no servía. Él dijo: no sirvo, no valgo, mi vida está hecha pedazos, soy un fracaso, soy un error, Dios ya no me perdona. Mira dónde ves hasta donde yo caí. La mayoría me da tristeza a mí, porque la mayoría se queda allí, con culpa, con vergüenza, con trauma, con dolor, con pain, con depresión, con estrés, sin avance, estancados en la vida. Y Dios le dice a Nehemías: levántate y vete a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Descendí a la casa del alfarero, y he aquí que el alfarero trabajaba sobre la rueda. Digan conmigo: sobre la rueda. Digan conmigo: trabajaba sobre la rueda. ¿Sí la han visto, la rueda del alfarero? Es una rueda que le hace así, y él pone así la vasija, y la vasija la pone, y él la fue a ver, y dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra. ¿Qué? No la reemplazó, la misma que se le echó a perder. Ojo, no fue otra vasija, fue tu misma vida. Los mismos fracasos y errores y traumas y dolor que traes. Las mismas no puedo, rechazo, abuso, indiferencia, estrés, depresión, que te sientes fracasado. Lo mismo Dios dice: si tú me das permiso, yo lo vuelvo a agarrar esos pedazos y te vuelvo a hacer una vasija. Dice: y volvió y hizo otra vasija según le pareció mejor. Hey, te estoy hablando a ti. Cada pedazo
de tus errores, si vienes a la casa del alfarero, Dios de esos pedazos va a hacer algo mucho mejor, con propósito, con el favor de Dios, con potencial de Dios, con la sanidad de Dios, con la bendición de Dios, con la riqueza de Dios, con la hermosura de Dios, con la fuerza y la esperanza y el consuelo que solo Dios nos puede dar. Aquí dice, según le parecía ser lo mejor, entonces vino a mí palabra de Dios diciendo a Jeremías: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Oh, casa de comunidad cristiana, dice Dios, he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Fíjese bien, ahí está el contraste del campo del alfarero a la casa del alfarero. Aquí vemos cómo Jeremías vio al alfarero trabajando y vio cómo el alfarero había echado a perder una vasija que se hizo pedazos. Pero hoy Dios le dijo a Jeremías: así como el alfarero, hoy te puedo colocar en la casa del alfarero y puedo tomar los pedazos, los errores, el pecado y hacerte de nuevo. Si Judas hubiera ido a Jesús, ¿qué pasó, pastor? Si Judas hubiera ido a Jesús, dije que si Judas hubiera ido a Jesús, ¿usted cree que Jesús no le hubiera perdonado? Segurito que sí. Porque ya hubiera cumplido el propósito, ya lo vendió. Ya se cumplió. Jesús. Pero fue a arrepentirse al lugar equivocado. ¿Por qué tienes condenación, culpabilidad, shame, guilty? Porque te has ido al campo del alfarero. Aquí hay mucha culpa, mucha vergüenza. Aquí hay estrés, aquí hay ansiedad, aquí hay depresión, aquí hay fracaso. No puedo, no sé, no tengo, no sé cómo. Aquí ¿qué hay? Escúchame, iglesia. Pensamientos de quitarte la vida, de no vivir. Pensamientos ya que no quiero, yo ya no quiero seguir sufriendo esta congoja. Hoy el Señor me dice que te diga: hoy vengo a sacarte del campo del alfarero a la casa de tu Padre. A la casa del alfarero. ¿Y qué voy a hacer? Te voy a dar una vuelta en la rueda y te voy a volver a hacer. Te voy a dar una vuelta en la rueda y te voy a volver a hacer. Dios quiere agarrar tu vida y darle un giro de 180 grados y hacer la vasija que Él desea, que Él quiere hacer en tu vida. Porque la vasija que estaba antes, tu vida se quebró. You are broke. Pero hoy el Espíritu Santo a mí me habló y me dijo: predícales, Gama, a los que vayan, que quiero sacarlos del lugar, del campo del alfarero, donde hay pura condenación y culpabilidad y fracaso y pura cosa de no saber cómo hacerle. Y el maestro, el alfarero, aquí están sus manos hoy para darte una vueltecita y hacerte la vasija que Dios quiere hacerte, pero que no te quites la vida. Hoy te saca de este lugar y te pone al taller del maestro vengo.
Él me enjugará. Hay un canto muy viejito que dice: yo quiero ser, Señor, amante, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, Señor, un vaso nuevo. ¿Cuántos de ustedes le quieren decir a Dios: Señor, hoy toma los pedazos, porque estoy parado en el basurero, donde todos los hombres están tirando lo que no sirve, la basura, lo que no vale, lo que no es productivo, lo que no da vida? Señor, toma mi vida, toma los pedazos y vuélveme a hacer, y dame otra vueltecita y vuélveme a hacer en tus manos, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos le quieren decir a Dios así? ¿Saben por qué? Hay una última frase que yo escribí allí. Porque en la casa del alfarero no hay basurero. Dios no desperdicia nada de lo que te pasó. ¿Me escuchaste? Dios no desperdicia nada, hasta los traumas que traes de niña, las equivocaciones, las heridas. No, Dios no desperdicia nada del trasfondo de niño de pobreza que traes. No, nada. Dios de ahí va a tomar esos pedacitos, porque en la casa del alfarero no hay basurero. El Señor recicla todo. El Señor lo vuelve a hacer, pero no igual. Una diferente vasija. Amén. No una vasija que se queda dolida, sino una vasija que dice: sácame, Jesús, del campo del alfarero a la casa del alfarero. Dame una vueltecita más y darme la forma que tú quieras, porque en la casa del alfarero no hay basurero. Gloria a Dios, bendito sea Cristo. Su amor es inagotable. No vayas a arrepentirte al lugar incorrecto. Ve a la cruz con Jesús, porque en la casa del alfarero no hay basurero. ¿Cuántos dicen amén?